Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 3 de septiembre del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Dice el Señor en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando ustedes y yo nos dejamos iluminar de la palabra de Dios, no caminamos en tinieblas, sabemos en quién tenemos puesta nuestra confianza en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 38 al 44. En saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban a él, poniendo las manos sobre él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les conminaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Al atardecer, al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y llegaron hasta él. Trataban de retenerle para que no les dejara, pero él les dijo: También a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender la palabra del Señor que acabamos de leer, que vamos a meditar, para que ustedes y yo, recibiéndola en nuestro corazón con humildad, no nos contentemos con escucharla, sino que la pongamos por obra, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra no sea sordo a tu voz, sino que la reciba en mi corazón con humildad y que la ponga por obra, y perseverando en ella dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo va a la casa de Simón. Muy importante, porque luego la casa de Simón se convertirá como el lugar donde vienen todos a ser curados. Muy importante. Más adelante, en Lucas capítulo 5, lo veremos en el Evangelio del día de mañana, si Dios lo permite, vemos como ya no en la casa de Simón, sino en la barca de Simón Pedro, Jesús se sube allí para predicar. Entonces, muy importante, Jesús desde siempre tenía pensado en la primacía de Pedro, en dejarle a Pedro como pastor visible de su iglesia que él fundó, adquiriéndola con su propia sangre, como dice en Hechos 20:28. Que la fundó, nos dice Mateo 16:18, la fundó
en la persona de Pedro. Muy importante. Y dice, en saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Me llama mucho la atención cuando dice le rogaron por ella. Ella mismo no la rogó, sabiendo que su yerno, Pedro, estaba con Jesús. Pudo haberle dicho, ruégale a tu maestro que venga y me cure. Y no, ella no hizo nada. Más bien otros oraron por ella. Aquí vemos también cómo uno puede interceder por los demás. Cuando uno dice, ore por mí, ayúdame a pedir a Dios por esta situación. Eso se llama interceder, ayudar a pedir. Nosotros de la tierra, más los santos que están junto a Dios, gozando de la gloria de Dios, que están más cerca de Dios, ellos nos pueden ayudar a pedir aún con mayor eficacia, porque están más cerca de Dios. Entonces, son intercesores que nos ayudan a pedir. Miren, aquí intercedieron por la suegra de Pedro, rogaron que la curara. Inclinando sobre ella, culminó la fiebre, y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Bendito sea Dios. Mire cuál es la actitud de una persona que ha sido librada de una enfermedad. Puede ser espiritual o corporal por Cristo. Enseguida se pone a servirle. Hay cuantos que buscan simplemente la curación, pero no están dispuestos en su corazón al servicio al Señor, a seguirle a Él, a obedecerle a Él, a mirarle a Él. Muy importante, como en cuanto ella es curada, se pone a servirles. Nos desea también a nosotros siempre esperar de la divina providencia de Dios. Él sabe dónde, cuándo y cómo nos va a curar, dónde, cuándo y cómo Él va a actuar, dónde, cuándo y cómo Él va a hacer aquello que Él quiere con nosotros. Tenemos que abandonarnos siempre a la divina providencia de Dios. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias, se los llevaban a Él, y Él, poniendo las manos sobre ellos, sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, dando muchos gritos y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él conminaba y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Otra vez, como en el Evangelio del día de ayer, vemos como los demonios con su boca dicen, tú eres el Cristo. Y por eso ellos no están salvados. Nada más para cuando pensemos que por decir, tú eres mi Señor, yo te acepto en mi corazón, el Señor está conmigo. Eso no basta si no somos hijos obedientes, como diría el apóstol San Pedro, 1 Pedro 1:14. Si no hacemos lo que el Señor mismo nos dice y nos echa Él en la cara, Lucas 6:46, ¿por qué? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando. Miren cómo le andaban buscando a Jesús. Jesús se fue a un lugar solitario. Siempre Él buscaba lugares solitarios para orar. La oración, el ayuno, muy importante. Recordemos que Jesús dijo en Mateo 17:21, hay demonios que no salen y salen solamente con el ayuno y la oración. Si de pronto hay un vicio que no podemos, que nos tiene dominados, si nos dejamos dominar de la rabia, si somos delicaditos y no se nos puede decir nada porque ya estamos tristes y esto me dijeron, ¿cómo es? Eso no es de un cristiano y somos esclavos de eso. Y por eso necesitamos ayuno y oración. Jesús en algún momento dijo
que tenemos que ser como los niños. Ellos juegan, se pelean, enseguida están bien. Pero a ver si eso sucede con los grandes. A veces con solo uno alzar la voz, el otro ya se resiente y va imaginando cosas muy, pero muy mal. Y eso no es la actitud de un cristiano. Eso tenemos que estar nosotros conscientes que si nosotros estamos al servicio o somos esclavos de la ira, de la soberbia, nombre de los 7 pecados capitales, si somos esclavos de aquello, no estamos siendo este, cristianos auténticos. Somos cristianos de nombre, pero no cristianos de obras. Y es nuestras obras quienes nos van, las cuales nos van a llevar a la gloria de Dios. Nuestras obras con nuestra fe. No solamente el llamarnos cristianos, no solamente el haber sido bautizados, confirmados, casados por la iglesia, no. Hay que perseverar. Recuerden, nuestra salvación hay en 3 tiempos. Muy importante. En 3 tiempos la salvación. Número 1, fuimos ya salvados por la sangre de Cristo. Efesios 2:8. Fuimos salvados. Jesús nos dio la salvación a través de su muerte en la cruz. Nos dio en el pasado. En el presente, Filipenses 2:12 dice, sigan procurando la salvación con obediencia, con temblor. Sigan buscando y procurando su salvación. Ese es seguir buscando la salvación en tiempo presente. De manera que si me fui a un retiro, si fui a una misa de sanación, si participé del sacramento de la confesión y de la comunión, y creer que con eso ya estoy salvo, no, mis hermanos, eso es muy bueno. Y estoy en gracia de Dios, bendito sea Dios. Pero hay que seguir perseverando. Peor aún, solamente decir, oh, Cristo está en mí y yo en Él. No. Y somos en el futuro. Recuerdan que les dije, somos la salvación hay en 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Pasado, fuimos salvados por el cuerpo y la sangre de Cristo. Efesios 2:8. En el presente, Filipenses 2:12, tenemos que seguir ahora en el presente buscando la salvación. En el futuro, dice San Mateo 24:13, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Entonces la vida del cristiano es una vida de perseverancia, es una vida de constancia, es una vida llena de aprendizaje del mensaje de Dios y de vivencia cristiana. Porque si aprendo y no vivo, es totalmente incoherente aprender y no vivir, conocer a Cristo y no amarle, no seguirle, no servirle. Es totalmente incoherente amar a Dios y no amar su palabra, no aceptarle en mi corazón, aceptar solamente lo que parece que va de acuerdo con mi vida y el resto dejarlo al lado. No. En Santiago 1:4 dice que seamos íntegros, y una fe integral es vivir todo el Evangelio de Cristo. Una fe parcializada es vivir partes del Evangelio de Cristo, y no es que tenemos que vivir una fe parcializada como esto me gusta, esto no me gusta, esto me parece, esto no me parece, no, sino una fe integral. No queremos poco, sino lo queremos, no queremos poco, no queremos mucho, lo queremos todo. Muy importante. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y llegando hasta él trataban de retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo, también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas. Jesús iba predicando, iba anunciando la buena nueva. ¿Recuerdan? En Marcos 1 del 14 al 15. Arrepiéntanse, crean en la buena nueva. El tiempo está cerca. El tiempo se ha cumplido. Acérquense, arrepiéntanse, perdón. El tiempo se ha cumplido. Arrepiéntanse y crean en la buena nueva.
Ahora, creer, no solamente creer, sino es también obedecer. Y para terminar, vamos a leer lo que nos dice Jesucristo a través del apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 3, del versículo 4 al 7. A ver, Colosenses. Ok, ahora sí. Colosenses capítulo 1 del versículo 3 al 7. Damos gracias sin cesar a Dios Padre de vuestro Señor Jesucristo, por vosotros en nuestras oraciones, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que tenéis con todos los santos. Muy importante, importantísimo. El apóstol San Pablo, escúchame otra vez como dice. Damos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros en nuestras oraciones. Eso nos enseña a orar siempre los unos por los otros y a darle gracias a Dios por todo, porque Dios se vale de todo para el bien de cuantos le aman. Romanos 8:28. Al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que tenéis con todos los santos, nuestra fe tiene que ir seguida con las obras, con la caridad, con el amor. La causa de la esperanza que os está reservada en los cielos. La fe y la esperanza es la fe y la caridad es la causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, y acerca de la cual fuisteis ya instruidos por la palabra de la verdad, el Evangelio. Entonces, cuando ustedes y yo meditamos el Evangelio del día, leemos y vamos a misa y escuchamos la palabra de Dios, es Dios instruyéndonos a nosotros cómo debemos de vivir, cómo Él quiere que vivamos, que debemos de obedecerle a Él. A causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, y acerca de la cual fuisteis ya instruidos por la palabra de la verdad, el Evangelio, que llegó hasta vosotros, el cual fructifica y crece entre nosotros. Aquí vamos a ver, muy importante. Recuerden lo que Jesús dijo: he sido enviado para llevar la buena nueva a todas las ciudades. Y por eso, de hecho, Jesús le dio ese mandato a sus apóstoles: vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Marcos 16:15, Mateo 28, del 18 al 20. Que llegó hasta vosotros. Entonces, la palabra de Dios llega a nosotros. Aquí ve el detalle, por eso dije vamos suave. Ya, muy bien, la palabra de Dios llega a nosotros, escuchamos el Evangelio del día y vamos a misa y leemos la Sagrada Escritura. Muy bien, eso está muy bien. Aquí viene el detalle. El cual fructifica. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, eso en mi vida debe de fructificar. Tiene que dar fruto. En otras palabras, tiene que notarse. Nosotros somos cristianos, somos católicos, bendito sea Dios. Lo único que nos falta es que se note, que fructifique aquello que de Dios recibimos, porque fácilmente nos dejamos arrastrar por el pecado. Entonces, muy importante, dice que llegó el Evangelio que llegó a vosotros, el cual fructifica y crece entre vosotros. De eso se trata la palabra de Dios. 1, de recibir en nuestro corazón. 2, eso tiene que dar fruto. Pero no solo
estar ahí, sino viene la perseverancia hasta el final. Tiene que seguir creciendo siempre. Tiene que seguir creciendo y fructificando a través de nuestras obras y obediencia al Señor siempre, y nuestra fe. Lo mismo que en todo el mundo, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en la verdad. Otra vez, dice, lo mismo que en todo el mundo, porque la palabra de Dios, Jesús mandó que su palabra llegue a todas las naciones, a todas las gentes. Universal, o en griego katolón, que quiere decir el todo. Dice que en todo el mundo, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en la verdad, tal como os lo enseñó Epafras, nuestro querido consiervo, el fiel ministro de Cristo en lugar nuestro, y nos informó también de vuestro amor con el Espíritu. Entonces, cuán hermoso y cuán profundo es el mensaje de hoy del Señor, cuando Él se va no solamente se queda en un lugar, sino se va a llevar el Evangelio a las otras sinagogas, a las otras ciudades. San Pablo sigue ese mismo ejemplo de llevar el Evangelio a todos, y nos dice que no solamente escuchando tenemos que contentarnos, sino ese Evangelio, esa palabra de Dios, tiene que fructificar en nosotros, y no solamente fructificar, sino tiene que seguir creciendo. O sea, que tenemos que seguir expandiendo la fe. Hay este dicho que se dice, la fe que no se apaga es la fe que se propaga. Porque mientras ustedes y yo aprendamos de Dios y más compartamos aquello que aprendimos, más nos vamos a llenar nosotros mismos, aparte que vamos a llevar a los demás la palabra de Dios. Pero si somos como ese siervo ocioso que se quedó y enterró en tierra su talento, ni en nosotros va a crecer ese fruto de la conversión, peor aún, llevar a los demás. Entonces seríamos gran egoístas al saber las cosas de Dios y no compartirlas. Muy importante. Dice primera de Pedro 4:10, que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido. Y el Señor en el Evangelio del día de hoy nos invita a confiar siempre en la divina providencia. Él sabe cuándo actúa, Él sabe cómo actúa, Él sabe dónde actúa y Él sabe por qué actúa. Simplemente tenemos nosotros que someternos a su santa voluntad, porque Él, como dice en 1 Juan 5:14, Él nos da todo según su voluntad, con toda la seguridad, como dice en Efesios 3:20, Él tiene cosas mejores que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Y una vez que hayamos tenido ese encuentro con el Señor, sigamos fructificando, sigamos progresando y sigamos expandiendo la fe, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias, de vuestros seres queridos y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice en Números capítulo 6 versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.